Muy bien. En términos amplios, igual hay una serie de conceptos de lo que es una competencia. Este es uno de ellos, que es el que yo tomé para poderlo trabajar. Podemos observar que una competencia es el resultado de la integración de habilidades, conocimientos y condiciones psicológicas identificadas por practicantes de una profesión como esenciales para el dominio de ese campo de trabajo. Aquí ya lo estamos abocando fundamentalmente a lo que sería la formación profesional. Cuando hablamos del dominio en ese campo de trabajo, básicamente lo que observamos es que hay una práctica de la competencia que permite, en este caso, a quien está en la situación de aprendizaje, le permite una transición que va desde novato a experto, donde experto implica un desempeño competente. Esto es, nosotros estamos formando recursos profesionales, estamos formando profesionales y pretenderíamos que nuestros egresados fueran expertos, pero definitivamente con las limitaciones a las que nos enfrentamos de tiempo, recursos, etcétera, esto es difícil. Sin embargo, sí podemos ver que nosotros podemos producir ciertas capacidades, ciertas habilidades, que en este caso las podríamos ubicar como habilidades de un novato en una determinada profesión. Al rato vamos a seguir abundando sobre este aspecto. Por otro lado, vemos que las habilidades se refieren a las capacidades de una persona para desempeñar con destreza una actividad individual en un contexto determinado. A veces hay cierta, pues no llamaría confusión, sino más bien como que se usan los términos de una forma en donde a la competencia se le ve como habilidad o a la habilidad como competencia. Esto es razonable. Y es razonable y pienso que no es tan equivocado porque precisamente cuando se habla de las competencias, mucho se remite en este caso a las habilidades. Los conocimientos fundamentalmente van a estar referidos a la información relevante y utilizable en la realización de una determinada tarea. Esto es, el conocimiento básicamente va a depender de la habilidad que nosotros pretendemos lograr, no al revés. O sea, nosotros podemos ver que una de las formas inadecuadas de abordar lo que sería el planteamiento de un plan por competencias es que se parte de los programas tradicionales. Entonces, a un temario de una X materia se le intenta buscar alguna competencia, cuando lo que nosotros deberíamos hacer es identificar qué habilidades se pretenden alcanzar en ese programa particular y posteriormente remitirnos a los conocimientos que se requieren para lograr esa habilidad. Otro aspecto son las condiciones psicológicas. Algunos autores manejan esto como actitudes, pero esto no necesariamente, esta parte se refiere solo a las actitudes, sino se refiere también a las características personales que van a diferenciar un desempeño sobresaliente de un desempeño problema, como pueden ser aspectos de motivación, ética, el propio rol social y los rasgos de la personalidad del alumno. Entonces, las actitudes no las podemos reducir solamente a este aspecto, sino que de alguna manera es algo más amplio y en este caso se le ha denominado condiciones psicológicas. Y finalmente, el concepto de profesión. Esto es algo que también es importante considerar, dado que una profesión es un proceso social fundamental inserto en la relación entre la sociedad y aquellos quienes practican esa ocupación experta. De ahí entonces que las habilidades profesionales o las profesiones cambien. No sé si ustedes sabían que, no sé, a finales de 1800, de ese tipo de años, quienes practicaban la odontología eran los peluqueros. O sea, básicamente los peluqueros eran los que empezaban a trabajar lo que posteriormente vinieron a ser los odontólogos. Entonces, en aquella época
En la profesión de peluquero, dentro de sus funciones profesionales, estaba la atención dental, cosa que si lo vemos en este momento, pues hasta nos puede dar un poco de risa, pero lo que quiero enfatizar con esto es que las profesiones no son inmutables. Las profesiones cambian igual que cambian las sociedades. En este momento hay profesiones que hace 30 o 40 años no existían. Por otro lado, es importante enfatizar entonces este concepto de habilidad. La habilidad, mencionábamos, es la capacidad de una persona para desempeñar con destreza una actividad individual en un contexto determinado. Esta capacidad de la persona que está contenida en una habilidad es medible en forma relativamente objetiva, o sea, se puede medir la capacidad que puede tener una persona. Por otro lado, esa capacidad es un atributo de la persona, o sea, esa habilidad es un atributo de la persona. Esta actividad individual que mencionamos se refiere a la ejecución de una tarea específica. Es diferente, o sea, por eso hay cierta diferencia entre habilidad y competencia. Es diferente a la competencia porque en general la competencia va a involucrar varias habilidades, no una sola. La competencia está referida a un contexto de trabajo muy específico. Y por otro lado, requiere la integración de conocimientos y también, en este caso, de las habilidades. Entonces, como mencionaba hace rato, la habilidad es un componente de la competencia, es un componente muy importante, pero no necesariamente es la competencia. De ahí también que haya cierta confusión. A veces se dice liderazgo, la competencia de liderazgo. Pues no, eso no es una competencia. O sea, el liderazgo en este caso es la habilidad, y nosotros tendríamos que redactar, que especificar la competencia que tiene que ver con eso que estamos llamando liderazgo. Pero el liderazgo a secas no es una competencia. Y por otro lado, algo que aquí se señala, que lo importante de esta situación es que se puede enseñar. ¿Sí? Esto es una habilidad, es una capacidad de la persona, pero esta capacidad se puede desarrollar, a diferencia de lo que es una aptitud que nos enseña. La aptitud es algo ya, vamos a decir, hereditario, que una persona tiene facilidad para realizar ciertas cosas. En este caso, la habilidad se puede desarrollar a través, en este caso, de la enseñanza. Entonces, podemos ver que la habilidad es un comportamiento bien organizado, dirigido a una meta y que es adquirido a través de la práctica y ejecutado con economía de esfuerzo. De ahí entonces lo que veíamos hace rato, que esta habilidad puede ser ubicada como la habilidad que puede tener un novato, o esa misma habilidad ubicada como la habilidad que puede tener una persona que es experta. Va a haber diferencias, por supuesto, pero se refieren en este caso a la misma tarea. Las habilidades generalmente incluyen un componente de conocimiento y pueden ser adquiridas a través de la práctica. Y esto, entonces, supone una evolución en los diferentes momentos en los que se puede adquirir, en este caso, una habilidad. Y esto, pues la psicología cognitiva, la perspectiva cognitiva, que básicamente es una perspectiva que toma en cuenta el desarrollo. Por eso se habla de desarrollo de procesos intelectuales. Seguramente ustedes han escuchado de Piaget y han escuchado de Vygotsky y de autores que plantean estos aspectos. Su enfoque es evolutivo, su enfoque es desarrollista. Entonces, ellos ven cómo de alguna manera se va transitando desde lo que sería una situación de principiante o novato hasta llegar a una situación de experto. Este mismo enfoque se ha tomado también para lo que se ha denominado las rúbricas de evaluación. Seguramente ustedes habrán visto algunas en donde hacen este recorrido entre quien domina muy bien una determinada tarea y qué es lo que hace, qué es lo que describe la rúbrica, hasta el otro extremo, que es el que está, que tiene un conocimiento o un dominio incipiente o no tiene ningún dominio con respecto a lo que se está proponiendo. Entonces, las competencias, como veíamos, son las habilidades, los conocimientos y los atributos que se ponen en juego al realizar una tarea. En este caso, son los insumos o los ingredientes para ser competente.
Sí, o sea, para ser competente, la persona requiere tener ciertas competencias. Por el otro lado, la competencia, así a secas, en el sentido de ser competente, es la aplicación de esas habilidades, conocimientos y atributos personales para ejecutar la tarea. En este caso, hablamos de los resultados. Entonces, es bien importante también tener muy claro esta diferenciación entre lo que es una persona competente, que desde la perspectiva de que tiene cierta competencia, y las competencias, en este caso, de las que nosotros estamos hablando.